Nuestro grupo se encargó de hacer el prototipo del mamut y en este video nosotros vamos a explicar cuál fue el procedimiento para la realización del mismo. A continuación yo voy a explicar paso a paso cuál fue el proceso para realizar el esqueleto que este tiene, la base y los componentes que nosotros implementamos. Nosotros escogimos para nuestra parte externa del mamut realizarla con un peluche, porque nuestro objetivo inicial era que los niños puedan divertirse con él y nosotros pensamos que un peluche era lo mejor para que puedan divertirse. En un inicio, el mamut de peluche que nosotros conseguimos tenía una longitud superior a los 40 centímetros, así es que tuvimos que retirarle parte de la felpa que se encuentra en el interior y tuvimos que recortarle los colmillos para que encaje dentro de nuestras especificaciones, que eran que no podía superar las medidas de 40 de ancho, 40 de alto y de 40 de espesor. Bien, una vez realizado esto, tuvimos que descoser la parte superior del mamut para hacer encajar la base de latón, que ya vamos a hablar en su momento, y descoserle la cola para poder insertar el movimiento del servomotor, además de descoserle parte de las patas para encajarle las ruedas. La base de latón que nosotros tenemos aquí fue soldada con unos tubos de acero, esto para darle mayor estabilidad. Ahora, en la parte inferior de los tubos de acero de la parte de atrás nosotros tuvimos que recortar parte del mismo para poder encajar la cabeza del motor que iba a realizar el movimiento de traslación del mamut. Y para ajustarle al motor utilizamos estas correas de plástico que pueden observar aquí. Eso se realizó en ambas partes, en la parte del lado derecho y en la parte del lado izquierdo. Ahora, los cables que se encargan de darle movimiento al motor traspasan todo el tubo que está en la pierna del mamut hasta llegar a la parte superior, donde se puede observar un agujero. En la parte de adelante nosotros también tenemos tubos de acero soldados a la superficie del latón. Estos tubos están pasando por la pierna delantera hasta llegar a unas rueditas con rulimanes. Este mismo mecanismo está implementado en la parte del lado derecho y aquí es donde se puede observar la soldadura del tubo. Una vez ya realizada toda la base de latón, tuvimos que conseguirnos un aislante para poder evitar que haga contacto el metal de latón con el circuito del Arduino Uno y del puente H, para lo cual nosotros conseguimos balsa y optamos por utilizar la balsa como aislante porque este es un material firme y lo suficientemente duro como para poder resistir las perforaciones que nosotros tuvimos que realizar para ajustar todos los elementos que podemos observar aquí. Después de haber realizado todo el cableado, todo el circuito que le permitiría moverse a nuestro mamut, nosotros realizamos la respectiva ubicación de los implementos y para ajustar los motores utilizamos estas correitas. Un motor que iba a mover la cabeza iba a estar ubicado más o menos en la mitad de la tabla de balsa y el motor que se iba a encargar del movimiento de la cola se iba a ubicar en la parte trasera junto al latón. En este caso no hay problema de contacto porque el servomotor ya no tiene conexiones directas en la parte externa. Para asegurar el circuito del Arduino Uno y el circuito del puente H que nosotros tenemos aquí, nosotros tuvimos que realizar perforaciones en la balsa para que se pueda dar firmeza. Pero esas perforaciones solo se iban a realizar en la balsa, por lo que tuvimos que realizar estos cuadraditos para elevarla y que así no haya contacto entre el tornillo que se ubica, si ustedes pueden observar, en la parte de aquí inferior y la base del latón. Con respecto a las correas que ajustan la base de la balsa con la base del latón, tuvimos que realizar las perforaciones tanto aquí arriba como aquí abajo en el latón.
Para el movimiento de la cola, nosotros dispusimos de un servomotor pequeño y de un alambre, el cual iba a ser ubicado en la parte interna de la cola, y el bracito del servomotor iba a ir conectado junto a un alambre de cobre que le da firmeza, junto al alambre de metal que le da movimiento a la cola. Bueno, a continuación voy a explicarles cómo realizamos el movimiento de cabeza. Para lograr el movimiento de cabeza nos basamos bastante en lo que vienen siendo mecanismos de transformación del movimiento. Mecanismos que sirven para transformar movimiento circular en movimiento lineal. Principalmente el que se conoce como mecanismo biela-manivela. Entonces lo que hicimos fue usando un servomotor un tanto grande. Principalmente conectamos un eje transversal. Y en este eje conectamos dos alambres, los cuales servirían de guía para transmitir el movimiento. Cada alambre iría conectado a un lado de la cabeza del mamut. Posteriormente cosimos los alambres para que quedaran bien sujetos y fijos a la estructura. Luego ya simplemente conectamos cada alambre a una pata del eje del servomotor y pasamos a la parte de la programación. Basándonos un poco en estos movimientos, nos dimos cuenta que el movimiento sería más o menos de un movimiento de traslación horizontal. Entonces lo que hicimos fue programar el servomotor para que se moviera más o menos a una distancia de 45 grados y 135 grados, como un bucle, un bucle que repitiera esta acción. Entonces, terminando con un resultado muy bueno, el mamut terminaría moviendo la cabeza como en esta dirección, horizontal. En conclusión, logramos que el movimiento de cabeza sea muy similar al movimiento de la cola, pero en un eje distinto, ya que la cola se mueve en un eje vertical y la cabeza en un eje horizontal. Básicamente fue lo mismo, tanto movimiento con la cabeza como la cola, pero diferentes ángulos y diferentes planos. Como parte del funcionamiento de nuestro proyecto creativo, nosotros empleamos la plataforma Arduino, la cual nos permite realizar el control de la gran mayoría de implementos que nosotros utilizamos, excepto dos, los cuales vienen a ser los más importantes, que son los cuales nos permiten realizar el movimiento de traslación de nuestro motor, los cuales son los motorreductores, los que no tienen la capacidad de ser controlados por Arduino, debido a que no cuentan ni con un microcontrolador. Para esto utilizamos un módulo denominado puente H, el cual nos permite regular el voltaje, ya sea de uno o de otro motor, y además de ello nos permite darle una fuente de alimentación externa, debido a que la fuente que nos proporciona el Arduino es máximo de 5 voltios, y al puente H podemos darle un voltaje entre 5 y 12 voltios extra para poder lograr el funcionamiento óptimo que queremos.